la primera parte, estos 5 minutos de inicio, yo quisiera hacer un storytelling porque yo en realidad no soy creyente de Dios, ¿sí? O sea, decía Carl Gustav Jung, que creo que es el panteísta más conocido, que era psicoanalista transpersonal, que yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe, ¿no? Entonces, en realidad, un creyente vendría a ser un agnóstico. ¿Por qué? Porque tiene sus dudas de si Dios existe, si no, Dios no existe, porque es creyente, cree, ¿no? En algún... no tiene la super certeza. Entonces, un pasteísta tiene la certeza de que, vale, Dios existe y esto es Dios, ¿no? Y lo sé situar. Bueno, y no habría, en el panteísmo no hay ninguna parte, ninguna partícula que no sea Dios. O sea, Dios es todo lo que es. Y lo que no es, pues, no es Dios. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que nos envuelve, se le podría llamar Dios. Yo soy una partícula de Dios, una parte de Dios, no separada, unida. Alberto sería otra, vosotros que los escuchantes sería otra, y cada uno somos fractales de un mismo puzzle, ¿no? Somos piececitas. En definitiva, sería algo así, ¿sí? Por eso es que muchas veces en mis perfiles al principio o al final pongo nos amo, ¿no? Porque no es solo un te amo, me amo. O sea, cuando yo amo a los demás, ¿sí? También me estoy amando a mí mismo, porque el amor sale del interior nuestra. Esta es otra cosa, ¿no? Que mi Dios, o nuestro Dios, mejor dicho, es un Dios de amor. O sea, efectivamente, el concepto que se suele tener desde una posición atea es un Dios castigador que te va a mandar al infierno si pecas mucho y malvado y que en nombre de Dios se hacen guerras. Y es cierto, en nombre de el Dios barra de Miurgo, que sería el Dios del mal, una especie de Satanás para que me llegáis a entender. Sí, pero es que Dios en realidad, como es todo lo que existe y no enjuicia, o sea, el Dios panteísta, al albergarlo todo y al ser el mar ese donde estamos las gotitas impregnadas, no juzga a nadie, no juzga a nadie. Y claro, el Dios al que yo me refiero también es impersonal. O sea, el Dios de, vamos a decir, los teístas clásicos de las religiones abrahámicas, sean católicos, islámicos o judaístas y demás, ese Dios como que, o sea, como que si te portas bien te premio, si te portas mal te castigo. Es muy como halal haram para que nos entendamos. Pues en el panteísmo no funciona así. O sea, el panteísmo es más rollo, tú te lo guisas, tú te lo comes. Bueno, voy a hacer mi storytelling. El storytelling es, yo hasta los 12 años era creyente, y sí, he ido a un colegio así de monjas y todo eso. Entonces rezaba al Padre Nuestro y estas cosas, pero a los 12 años ya empecé a ser ateo y decir, aquí me están colando unos golazos que flipas, ¿no? Porque había muchas cosas de misa y todas estas cosas que no me cuadraban. Pero luego a los 22 años, luego de ser 10 años ateo, como que me empecé a replantear un par de cosas y dije, hay algo que no me cuadra aquí. Em, Esto, el diseño, vamos a decir, de la realidad observable o de la naturaleza está todo tan bien hecho y tan perfecto que, que Dios tiene que llegar a existir, digamos, pero tiene que ser otro concepto del Dios del que me están vendiendo desde,
la cúpula del Vaticano. Y ahí fue cuando descubrí la visión panteísta de Carl Gustav Jung, o que algunos otros también lo conocen como el dios de Spinoza, para que nos entendamos, ¿no? Pues así es mi, mi introducción, mi primera parte de lo que yo vengo a referirme cuando estoy hablando de Dios. Así que no sé cuánto No ha me lo he durado. contado. Yo no cuento el tiempo, o sea, si nos Yo pasamos un tampoco lo minuto más cuento, o menos. pero por mi parte ya está mi parte número uno todo dicho. Ya lo he dicho, ya he dicho todo lo que quería decir. Bien, pues supongo que me toca mi exposición inicial sobre mi Mm, posición atea. Un segundo. Pues bueno, mi posición de por qué soy ateo o por qué pienso que no existe ningún dios, dioses, plural o en singular, viene marcada en parte porque nunca he sido creyente, ¿de acuerdo? Desde pequeño jamás he sido creyente en ningún momento, por no estar no estoy ni bautizado ni cosas por el estilo. Y cuando llegué a cierta edad, pues mis padres me preguntaron si quería o no quería bautizarme y esas cosas. No me pareció algo importante y decidí que no bautizarme. Y nunca había nada que me impidiera a creer. Y llegados a cierta edad descubrí que eso tenía nombre. Porque yo pues no creía en ningún... Ah, vale, no. Cosas. Si habéis visto un cambio es que han encendido, le han dado al interruptor de la luz un momento y se ha hecho una cosa rara. Vale, un segundo. me espero, me espero. Sí, dime, Raúl, un momento. Ay, un segundo. Ya, ya, A ver, disculpad todos, pero bueno, cosas del directo, gente. Hay cosas que están más allá del control de uno. Pero bueno, lo dicho, disculpad, pues bueno, si sí, sí, sí. vuelvo a empezar un poco, pues eso, lo que os decía, llegué a una edad que cuando estaba estudiando descubrí que existía una palabra que se llamaba ateo, que era una persona que no creía en ningún dios. Dije, ostras, pues yo entro dentro de esa categoría. Una cosa que, lo dicho, descubrí que existía esa categoría y resulta que había más gente que también pensaba lo mismo. No sé por qué, cuando eres pequeño piensas que eres el original de cualquier cosa y luego te das cuenta que no. Con el paso del tiempo y siguiendo estudiando, seguí sin verme impelido a pensar que por ninguna circunstancia hubiera nada que me llevara a pensar que existía alguna deidad, del tipo que sea. Y es cierto que con el paso del tiempo y aumentando pues tanto los conocimientos de historia, de filosofía y demás, pues llegué al razonamiento de que, por ejemplo, los dioses de las religiones monoteístas son muy fáciles de refutar. La mayoría de ellos los refutas fácilmente porque suelen caer en contradicciones lógicas. Y algo que cae en una contradicción lógica directamente sabes que no existe. O por lo menos de esa forma que dicen seguro que no puede existir porque cae en una contradicción lógica. Y según las propias normas de los teólogos y temas de religión y demás, te dicen que algo que no puede existir por contradicción
no existe. Y los filósofos y demás, es una norma que tiene que cumplirse, el principio de no contradicción. Luego también descubrí que había otras versiones de creyentes. Había desde los deístas, que creían en un dios, uno, pero no identificado, ¿de acuerdo? Podríamos decir un dios, hay uno, que muchas veces estas posturas vienen a ser una versión más, ¿cómo decirlo?, más sublimadas o más alejadas del mundo terrenal de los dioses de las religiones monoteístas. Es decir, bueno, ponen que hay un dios, ese dios es el que ha dado inicio a todo, no es un dios realmente personal porque no tienes ninguna relación con él, pero se supone que está. Luego también descubrí que había otras personas que creían en religiones de carácter panteísta o politeísta, por dos lados. Luego, en primer lugar, las religiones politeístas, por ejemplo, cosas como el hinduismo o las religiones en general asiáticas, suelen ser religiones muy panteístas, o la antigua religión griega o egipcia. Es decir, había una plétora gigantesca de dioses. Este caso, la refutación de ellas, muchas veces muchos de estos dioses caen en contradicciones, igual que los de las religiones monoteístas, pero es cierto que como muchas veces están ligados elementos de la naturaleza, pues bueno, pueden llegar a salvar alguna cosa, pero en general también es bastante fácil refutar esas ideas. Por último están los panteístas, que hay de varias versiones. En general conozco pues las versiones en las cuales sí que hay que se considera todo el universo, todo lo que existe como Dios. De ellas, por ejemplo, es muy conocida la del señor Baruch Spinoza, que ya tiene bastantes siglos, y es una que, por ejemplo, también se hizo conocida en el siglo pasado porque cuando le preguntaron a Einstein sobre, en caso de usted creer en una deidad, ¿en cuál creería? Porque sabéis que Einstein por nacimiento era judío, pero nunca fue practicante. Y él dijo, bueno, en caso de creer en una deidad, en algo así, no sería una deidad personal y sería algo parecido a la idea del dios de Spinoza. En mi caso, con las religiones, bueno, más que religiones, con las creencias de carácter politeísta similar a las de Spinoza, es cierto que es muy difícil refutarlas, por un motivo. Si todo, absolutamente todo, sin distinción y sin necesidad de ninguna propiedad especial, todo es Dios, también conlleva un problema. Si existe ese Dios o no existe, no hay diferencias, es un ente superfluo, es una cosa que se ha añadido a más, por el motivo de que el universo existe. Todo lo que existe, el universo, la naturaleza, existe. Y esa idea de que toda la naturaleza, todo lo existente es Dios, dices, bueno, la naturaleza y en sí existe, está ahí, es un hecho. Esa parte es irrefutable de que existir la naturaleza existe. Y por lo tanto, esa idea de considerarlo que todo tiene una propiedad especial, que es Dios, si lo tienen todos, imaginaos esto en una fórmula matemática, si todo tiene un multiplicar por 2 arriba, abajo, en todos lados de la fórmula, puedes simplificar tachando el por 2 en toda la fórmula y te quedas exactamente igual. Este por 2 en este caso sería un poco la concepción que tengo de esa idea del panteísmo, es en plan de le estamos añadiendo una propiedad, digamos, adicional, una propiedad de carácter, digamos, espiritual, metafísica, pongamos la palabra que queramos, a todo. Pero si la tiene todo, absolutamente todo, es como si no lo tiene absolutamente nada, porque el resultado final es exactamente el mismo. Para entendernos, no cambiaría nada de existir a no existir. Y añadir un ente que no influye su existencia o no existencia en el discurso, y además no es demostrable su existencia o su no existencia, en sí hay una cosa que es el principio de la navaja de Occam, que es que la explicación que añada menos entes parsimoniosos, la explicación menos parsimoniosa es la buena. Y esto sería más o menos mis opciones de por qué soy ateo en comparación, digamos, a las principales posiciones religiosas, tanto monoteísta
politeísta y panteísta. Sé que existen algunas opciones más por ahí, pero bueno, me he centrado en las tres principales, que es, digamos, lo que solemos hacer los ateos de forma mayoritaria. Si alguien me habla de alguna deidad muy concreta, que tiene algunas propiedades muy concretas, pues ya veríamos, ¿no? Pero así a grandes rasgos sería esto. Bueno, excelente. Yo ahora me voy a centrar en una cuestión que considero que es muy importante para entender varios nexos, ¿no? Lo primero, Dios en el panteísmo no tiene ni principio ni fin. Luego, si no tiene ni principio ni fin, es que nunca ha nacido y nunca ha muerto. ¿Sí? O sea, todo lo que existe siempre existió, siempre existe y existirá. Y no va a dejar de existir. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿no? Y planteo es, ¿por qué sostengo que el ateísmo y el deísmo ortodoxo, vamos a llamarlo así, son teorías espirituales disfuncionales o incompletas? Lo primero me voy a centrar en el deísmo ortodoxo, que vendrían a ser las religiones abrahámicas, y voy a hablar del Dios entendido como demiurgo, ¿no? Como el creador de los mundos, que es un poquito un Dios versión psicopática, narcisista, que le mola chinchar y le mola ver mmm, a la peña sufrir, ¿sí? Este demiurgo que, sinceramente, en la Biblia, en el Corán, en el Talmud y en la Torá hay fragmentos donde se da a entender que el dios ese se le va la olla y se le va la pinza. Y es un poquito lo que decía Alberto Pleyezuelos antes. Por eso es que en Oriente Medio están como están, ¿no? Porque oh, somos el pueblo del elegido y Dios es la rehostia y hago guerras santas en nombre de Dios porque mi Dios es mejor que el tuyo y mi Virgen es más milagrosa que la tuya, ¿no? Es muy en plan así lo que vendría a ser el deísmo ortodoxo y es cierto, es fácil de refutar. ¿Por qué? Porque se basa en premisas neuróticas. Claro, ¿qué pasa con las religiones abrahámicas actuales? Que le rinden culto a muchas figuritas, a muchas estampitas, y son como muy sectarias, si se quiere. En el caso del ateísmo, es normal que haya una creencia mayoritariamente atea en esta sociedad. ¿Por qué? Porque si Dios viene a ser ese concepto de Dios, pues mejor ser ateo, ¿no? ¿Para qué vamos a complicarnos con rendirle culto y rendirle pleitesía a este Dios creador, psicópata del mundo, si puedo decir, pues no existe y así, pues si no existe Dios no me va a castigar ni me va a hacer daño. O sea, es un buen parche, pero tiene un problema el ateísmo. El ateísmo lo que está diciendo de fondo es, bueno, sí, naces, mueres, pero cuando mueres dejas de existir. O sea, cuando mueres, se acabó. Y ahí acaba, o sea, tienes fecha de caducidad, entonces te está diciendo de fondo que todo lo que hagas aquí no tiene mucha trascendencia, que digamos, que eres una mota de polvo súper insignificante y que hagas lo que hagas, pues va a dar absolutamente igual, ¿no? Entonces, el ateísmo en realidad es como eso. Encima, el ateísmo lleva, a mi forma de ver y entender el mundo, al pesimismo o a la rabia de la impotencia de decir, jope,
es que esto no lo puedo controlar, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y encima tengo fecha de caducidad, pues vaya mierda todo lo que me rodea. Encima no hay nadie que me cuide, un ente superior ni tal. Es un poquito, mm, vamos, a mi forma de ver y entender el mundo, un poco triste. Es triste. Pero, o sea, estoy hablando del ateísmo, no estoy hablando no me estoy metiendo con los ateos, sino estoy basándome en la filosofía y demás. Y luego yo le veo también una gran desventaja al ateísmo, que el ateísmo dice, Dios no existe. Y como habías dicho antes, dice, Dios no existe y no es demostrable su existencia. Bueno, mm, no se puede tampoco demostrar que Dios no exista. O sea, por esa regla de tres, estamos un poquito en las mismas. Pero de todas formas, si un Dios amoroso existe, muchísimo mejor a que no exista nada. ¿Sí? Y luego en la tercera parte, pues ya daré pruebas, o mejor dicho, indicios de que Dios, el Dios, vamos a decir, omnipresente, que está en todos los lugares habidos y por haber, sí que existe y haré énfasis en todo eso. Yo por mi parte ya creo que está todo lo que quería decir dicho. Así que Vale, por mi mm, parte, en esta segunda parte voy a intentar refutar o aclarar o contradecir algunas de las ideas expuestas por Guillem, que he ido por aquí tomando algunas notas, ¿vale? En la visión de Guillem, en la versión panteísta, él está afirmando que el universo es igual a Dios, es decir, todo es Dios, absolutamente todo, sin excepción. Por lo tanto, no es un Dios personal, por necesidad, no es un Dios con el cual puedas tener una relación. Pero en cambio, Guillem se ha estado refiriendo a él muchas veces de forma como un Dios personal, que digamos que es bueno en contraposición a los dioses de las religiones monoteístas, que digamos que suelen estar malhumorados y suelen ser más malvados, según las propias palabras de Guillem, aunque los creyentes en las religiones monoteístas muchas veces te dicen que son dioses de amor. En mi caso, en ambos casos no tengo ningún apego por ninguna de las dos posturas, pero lo comento porque estás refiriéndote a un dios más personal muchas veces que no a un dios no personal, a un dios impersonal, aun cuando en tu postura debería ser un dios que no fuera ni bueno ni malo, simplemente sería. También en tu forma de ver cuentas que los dioses de las religiones monoteístas los estás considerando como personajes malos, es decir, digamos que habría dioses de segundo orden en tu visión del mundo, lo cual no suele ser muy habitual, o personajes de un segundo orden que tú los estás tratando como demiurgos o cosmocratores, es decir, son creadores de mundos pero no en sí de toda la existencia, porque me pones que la existencia es algo eterno, que siempre ha existido y siempre existirá, sin haber un principio ni un final. Lo cual también contradice, por ejemplo, a cosas que se han estudiado. Es cierto que no sabemos si había algo antes del Big Bang, pero también es cierto que sabemos que el tiempo, como lo conocemos, empezó a transcurrir a partir del Big Bang. Es decir, hay un inicio del tiempo, por lo menos tal y como lo conocemos nosotros, con la regularidad y el tiempo, pues eso, a partir de unos instantes de tiempo de Planck después del Big Bang, ha funcionado tal y como lo entendemos en la actualidad. Un momento. Vale, esto no viene ahora al caso, que lo tenía apuntado. También comentar que, por ejemplo, el dios de Spinoza, sobre el cual he leído algo porque es una posición que, lo dicho,
aunque me parece una posición difícil de falsar, también me parece una posición, por decirlo de forma suave, un poco tramposa, porque claro, juega con la ventaja de que si todo el universo es Dios, Dios no lo puedes falsar porque existe el universo, eso que te he dicho antes de añadirle a todo una partícula divina, pero eso lo añades a todo. Pero en la versión que tú me estás presentando no se parece demasiado a la visión del Dios de Spinoza. Se parece más bien, en tu caso, a una mezcla entre sí la idea de que todo el universo es Dios, pero hay como un Dios bueno que sería todo el universo, y hay personajes como de segundo nivel que son malos, que son los de las religiones monoteístas. Y luego, en relación a lo que has comentado sobre el ateísmo, de que es cierto que los ateos sabemos que no vamos a trascender. Nosotros cuando muramos, se acaba. Game over. Pero eso también hace que sí que haya ideas de trascendencia en los ateos, pero no de la forma como una vida después de la muerte o una reencarnación no, pero muchas veces sí que lo que tú hagas puede llegar a tener un cierto eco en la eternidad, un eco pequeño muchas veces, aunque hay personajes que han dejado grandes ecos en la historia, pero puedes dejar un buen recuerdo en este mundo, puedes dejar el mundo mejor que lo has encontrado, dentro de tus posibilidades y tus capacidades. Pero eso en sí ya es una cierta idea de trascendencia, es muy diferente a la trascendencia que te prometen las religiones, muy diferente. Pero hay ateos que han especulado sobre esto y han hablado sobre esto ya desde la antigüedad. Muchas veces lo utilizo como conclusión, pero aquí viene al caso citar, por ejemplo, Meditaciones de Marco Aurelio, donde hace una reflexión sobre la existencia de los dioses o no, contando que Marco Aurelio era ateo, pero era considerado una deidad, cosas raras del Imperio Romano. Pero él pensaba que si tú llevabas una buena vida y los dioses son justos de existir, daba igual que no creas en ellos, son justos, has llevado una buena vida y te recompensarán. Si los dioses existen, tú has llevado una buena vida, pero los dioses son malvados, son injustos, te castigarán igual, creas o no creas en ellos, porque son injustos. Y en caso de que lleves una buena vida, mueras y no haya dioses, habrás dejado un buen recuerdo y mejor el mundo de lo que era. Por lo tanto, lleva una buena vida y no te preocupes de lo demás, en ese aspecto. Y con esto creo que ya cerraría este segundo bloque de las notas que tenía por aquí. Sí, muy bien, muy bien. Sobre las cosas que has dicho, tú has dicho que el Dios que yo planteo, el panteísta, es personal, ¿no? O sea, estás poniendo una dualidad de entiende lo que es bueno, entiende lo que es malo. Bueno, según mi cosmovisión, no es que Dios no entiende lo que es bueno ni lo que es malo. O sea, como no juzga, simplemente yo lo pongo como una entidad porque, quieras o no, nosotros tenemos una relación, ¿sí?, con Dios. Y muchas veces tú puedes decir, Diosito, Diosito, desde una posición, vamos a decir, de dualidad. Bendíceme, pero todos ya estamos de per se bendecidos, ¿sí? Mira, nosotros somos como una especie de semidioses en cuanto a que somos semejantes a Dios. Semidioses viene a referirse a eso. Entonces nosotros somos los que tenemos un poder creador de realidad. Nosotros tenemos el poder de crear la realidad, por eso es que la realidad funciona como si Dios existiese en este plano de existencia. O sea, es que en realidad, según la física cuántica, lo observado afecta, o sea, el observador afecta al observado. En el momento lo observado le quitas la atención, es como que, entre comillas, lo destruyes, ¿no? Decía Tesla que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nosotros no es que seamos materia, somos energía. De hecho, este mundo se dice que es una ilusión. En el panteísmo todo es maya, en cuanto al plano físico.
en cuanto a lo palpable. Yo puedo tocar esto con la mano, decimos que esto es mano, pero la mano no está separada del cuerpo, de la cabeza, y aparentemente sí, pero en realidad no. O sea, dicho de otra forma, dar y recibir es el mismo acto. Yo mientras estoy dándole, por ejemplo, el boli, imaginémonos que te doy el boli, ¿no? Estando tú aquí al lado, mientras yo estoy dando, él está recibiendo. Decimos, no, Guillem le está dando a Alberto un boli, pero todo eso sucede de forma simultánea, ¿no? Después has dicho que trato al demiurgo de menos. Es que en realidad el demiurgo o el diablo no existe, o en caso de existir, formaría parte de Dios, o forma parte de Dios, mejor dicho. Y el dios del demiurgo vendría a ser el que sostiene las estupideces humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque las estupideces humanas también tienen su función. O sea, lo que funciona, ¿no? Funciona mmm, porque a uno le da paz, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo acciones que van en contra de tu hermano o tu hermana o del prójimo, digámoslo así, también funciona. Por ejemplo, voy a poner un caso extremo. Imagínate que yo tengo una pistola y le disparo a Alberto. Y siento en ese momento un profundo desasosiego porque me doy cuenta de que he hecho una acción que no. O sea, que se me ha ido la olla, ¿no? Pues eso también podría llegar a funcionar para darte cuenta de que no funciona. He puesto un caso extremo, pero pongamos que en vez de eso, pues yo qué sé, le pongo la zancadilla. Y después llega un día y digo, pero madre de Dios santísima, ¿cómo he sido tan estúpido, ¿no? De ponerle la zancadilla, como si, como si fuese un ser súper inferior a mí. Pues a lo que yo me refiero con este ejemplo es que todas las experiencias que podamos llegar a vivir, sean desagradables o sean agradables, tienen su función de existir, y todas las experiencias, por macabras que puedan ser aparentemente, están creadas en la ilusión, en este plano que en realidad es una proyección de lo que realmente llevamos adentro, de esta chispa de divinidad. ¿Por qué? Porque nosotros, todos nosotros, al ser seres creadores de realidad, somos seres atemporales, por tanto, el tiempo, acorde a conforme tú has dicho, porque habías dicho algo así, en el ateísmo hay un inicio del tiempo a partir del Big Bang, y ha funcionado hasta la actualidad. Yo sostengo que no es que el tiempo no existiese antes del Big Bang y a partir del Big Bang existiese. De hecho, bueno, digámoslo de esta forma, yo soy un negacionista del Big Bang, ¿no? Pero como no ha habido un principio ni un fin, el tiempo ha estado intacto. De hecho, es curioso porque la primera frase de Un curso de milagros dice algo así como nada de lo que verdaderamente existe, cito textualmente, a lo mejor no lo cito como es debido, pero dice algo así: nada de lo que verdaderamente existe puede ser amenazado, ¿sí? Eh, entonces, si nada de lo que verdaderamente existe puede ser amenazado, todo lo que existe, Dios, por así decir, es invulnerable a cualquier cosa que le hagan, porque es una partícula de Dios jugando por ejemplo, en el ejemplo de que yo le pegase un tiro a Alberto, jugando a fingir que es un asesino mientras otro está fingiendo a que se está muriendo. Pero en cualquier momento, Alberto, después de eso, con un milagro se podría llegar a resucitar. Y de hecho esa es la prueba cuando has dicho
en el ateísmo, ay, perdona, habías dicho algo así de, no es demostrable ni parsimonioso que, que Dios exista, ¿no? Pero eso es muy refutable a base de milagros. ¿Por qué? Porque los milagros, o sea, hay milagros, o sea, existen los milagros. Por ejemplo, el vídeo que te pasé de, ¿cómo se llamaba el chico este escalador? Se llamaba Alex Honnold. Alex Honnold ha escalado todo el Capitán, una montaña súper mega tope alta, sin cuerda. O sea, eso, si no le adjudicas un atributo divino, o sea, en el ateísmo, justificar eso en base a la ciencia es difícil a más no poder, no es digamos, algo parsimonioso. En Lourdes han habido muchísimos milagros constatables, incluso oficialmente eh, corroborados, ¿sí? Por la oficialidad eclesiástica y demás, pero creo que recordar que 70 u 80 de los miles que han habido en cuanto a la sanación, eh, se han vivido tanto el que se ha curado de cualquier enfermedad de esta prácticamente terminal y también por parte del que lo ha presenciado, ¿no? Eh, También está el caso de Bruno Grüning. Bruno Grüning en la Segunda Guerra Mundial pues curó a muchísima gente enferma terminal. Pero claro, eso refuta las bases de la medicina ortodoxa tradicional, ¿no? Entonces, reconocer la existencia de los milagros para un ateo vendría a ser como mejor que no existan, ¿no? Pero en realidad mmm, es muchísimo mejor que existan porque te dan como ese optimismo o esas ganas de vivir la vida de forma más plena. Así que, diciendo todo lo que he dicho, doy por finalizada mi exposición. Un segundo. Vale, pues por mi parte, también por aquí he ido tomando algunas ideas. También, en el tema, por ejemplo, cuando tú hablas del dios panteísta, te estás refiriendo igualmente, sigo diciendo muchas veces, de la forma a la cual te refieres como un personaje de forma personal, cuando lo dicho, no debería haberlo. Pero bueno, dejando eso al margen, cuando has hablado del efecto del observador en física cuántica, no tiene nada que ver con lo que estabas comentando. El efecto del observador en física cuántica no tiene nada que ver con que nosotros observemos, ni por casualidad. Es simplemente que cuando, por ejemplo, en el famoso experimento de la doble rendija, si tú no determinas la posición con un objeto que marque que esté midiendo por qué posición ha pasado la partícula, se ve un patrón. Si lo pones ese objeto que mida, como se genera una interacción, al generarse una interacción se determina. Pero es algo tan simple como la interacción de un campo electromagnético. Es decir, no es nada especial, es simplemente que se determina la posición porque ha habido una interacción, y cuando interacciona una partícula pasa a estar determinada y se sabe en dónde está. Ya está. Es un tema de la posición, que si no, no se tiene presente, no tiene nada más allá el tema de la física cuántica. También, por ejemplo, cuando hablas de esas ideas, que muchos creyentes, sean panteístas o sean del tipo que sean, esa idea de que cuando algo malo pasa, alguien hace alguna cosa mala, tiene ese remordimiento de conciencia, ese sentirse mal. O también pasa cuando ves que a otras personas les pasan cosas malas y te sientes mal. Eso en realidad no tiene nada que ver con ninguna deidad. Es un mecanismo evolutivo que tenemos los seres humanos y algunos otros animales, que se llama la empatía. Es la idea de ponerte en lugar de otro.
Es decir, si tú has hecho una trastada a una persona y esa persona sabes que se ha sentido mal, tú sabes que si te la hicieran a ti, te sentirías mal. Y hay personas que son más o menos empáticas y les afecta más o menos eso. O, por ejemplo, ver el mal de otras personas, ¿no? Que le han sucedido cosas malas a otras personas. Y hay gente que ve el mal que le sucede a otras personas y lo pasa mal, y otras que lo pasan fatal. En general, poca gente lo pasa bien. Hay personas que por ciertas afecciones de carácter psicológico no tienen tanta empatía o no tienen. En esos casos sí que hay formas de hacerle entender que eso está mal, pero es de otra manera, no tiene tanto que ver con la empatía o nada que ver. Pero es eso, nosotros sentimos empatía y si vemos a que alguien está sufriendo, ¿por qué nos sentimos mal? Porque sabemos que si nosotros estuviéramos en lugar de esa persona, pues lo pasaríamos mal. Y por lo tanto dices, hostia, qué mal lo está pasando, ¿no? Y lo sientes que lo está pasando mal. Pero es un mecanismo empático, ¿vale? También como comentario, esto un poco al margen, no todos los ateos piensan que el tiempo tiene un inicio y ese inicio del tiempo es el Big Bang. Hay, la condición para ser ateo es pensar que creer o afirmar, llámalo como quieras, que ningún dios o dioses existen. A partir de ahí puede haber posiciones de lo más variopinto que te puedas imaginar. Ha habido ateos que pensaban la idea de que el universo era eterno, no tenía principio ni final, pero pensaban que no había dioses y ya está. O sea, es decir, hay posiciones de todo tipo. Dentro del ateísmo es un grupo bastante grande y como no hay ninguna norma, la única norma, digamos, para pertenecer a este grupo es pues no creer en ningún dios, pues ya está. Luego dentro puede haber gente de lo más variopinta que te puedas imaginar. Es cierto que mucha gente sí que piensa que el inicio del tiempo tal y como lo conocemos es en el Big Bang. También es cierto que hay hipótesis de lo que pudo haber antes y demás. Hay varias hipótesis, pero son muy complicadas de comprobar, por no decir, creo que de momento imposibles. No sé si en algún futuro se podrá comprobar algo más, pero con los conocimientos actuales no dejan de ser algunas hipótesis. Y por ejemplo, el tema que citas de los milagros, que tanto, digamos, creyentes en cualquier versión de deidad muchas veces citan los milagros. Por ejemplo, el milagro que has citado de la escalada es algo que es cierto, es muy difícil de realizar. Escalar una montaña muy grande, sin cuerdas y demás. Es cierto, es dificilísimo. Pero dificilísimo no significa imposible. Es decir, ese escalador no estaba vulnerando ninguna norma de la física, ninguna ley natural. Era algo muy difícil y que si lo hacía mal se pegaba una hostia que no lo cuenta. Pero en sí no está vulnerando ninguna norma. Por lo tanto, no sería un milagro. Es lo típico de decir, bueno, he aprobado este examen de casualidad y no he estudiado nada, pero bueno, pues tampoco sería un milagro. Has tenido suerte, has acertado las preguntas, te has acordado de las cosas suficientes, o si era tipo test, has puesto las cruces a voleo y has tenido suerte, yo qué sé. Pero no es imposible, es decir, no estás vulnerando ninguna norma. Y estas famosas curaciones de Lourdes y de otros muchos santuarios, estas curaciones y demás, muchas veces estas curaciones, muchas son antiguas. Y la fiabilidad de los diagnósticos antiguos y la fiabilidad de esas supuestas curaciones, pues bueno, están un poco en entredicho. Incluso en casos actuales están también bastante en entredicho, porque también hay un fenómeno, y que sabemos que a veces pasa en medicina, muy pocas veces, pero a veces pasa, que hay ciertas remisiones espontáneas, pues principalmente porque muchas veces hay malos diagnósticos o diagnósticos mucho más graves de lo que realmente son, y al final pues el cuerpo, junto con la ayuda médica que sea que tenga, pues mira, ha podido tirar para adelante y se ha curado. En sí, por ejemplo, muchos milagros de que se decían en la antigüedad, de tipo de que se ha recuperado una mano amputada, un pie amputado, una amputación, algo que en la actualidad la ciencia médica no puede solventar de ninguna manera, o puede solventarlo a base de prótesis. Pero por ejemplo, milagros de ese estilo, de algo que sabemos que no puede haber una mala diagnosis, es decir, si te han cortado una mano, la mano está cortada, no hay una posible mala diagnosis, es algo muy evidente. Pues de ese tipo de milagros que se hablaban en el pasado, un pasado remoto, en la actualidad no suceden.
por algo será. Es decir, al final, esperar que la curación te venga de un milagro, o porque la gente rece mucho, o porque vayas a un lugar de poder y hagas ciertos rituales, no es tan práctico como ir a un buen médico y esperar que todo el conocimiento que tenemos acumulado de siglos en la ciencia te pueda echar una mano para solventar los problemas. En general, a mucha gente les ha servido por lo menos para solventar, no te digo todos los problemas, porque evidentemente la ciencia no es todopoderosa y no lo puede arreglar todo, pero es cierto que te arregla muchos problemas. Y además siempre puedes, si no, intentar hacer avanzar tú mismo la ciencia. A lo mejor no te da para arreglar tu problema, pero a lo mejor sí para arreglar el de algún otro. Y eso también es algo empático, ¿no? Decir, bueno, mira, a lo mejor yo no me puedo curar, pero si ayudo a que se curen otros, esa empatía sigue estando ahí. Es decir, esta idea de que al final depender de un milagro, de una curación divina, de una intervención divina que vulnere las leyes de la naturaleza, es algo bastante raro. Además, esa idea de vulnerar las leyes de la naturaleza en una visión panteísta del mundo me parece rara, porque si toda la naturaleza es Dios, ese Dios no tiene un carácter personal, la idea de vulnerar las leyes de la naturaleza está más allá de la idea de un Dios panteísta. Por ejemplo, Spinoza no aceptaba ningún tipo de ideas de milagros ni cosas por el estilo, debido a que eso implicaba una intervención personal de esa deidad en favor de alguien en concreto y no de otros muchos que podían estar en esa misma situación. Por lo tanto, esa idea del milagro implica una idea personalista de Dios, que Dios, por los motivos que sea, decide que esa persona, ese ser, esa cosa, suceda, supuestamente vulnerando las leyes de la naturaleza, pero en otras muchas circunstancias parecidas no suceda. Por lo tanto, eso es algo de un Dios personal que tiene sus designios, sus ideas y sus objetivos, sean los que sean, pero no cuadra muy bien con esa idea de toda la naturaleza es Dios y por lo tanto todos estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza, y no habría una idea de una deidad interviniendo, yo que sé, como en el típico cuadro que se ve que está Dios ahí con el dedo interviniendo y tocando, si no me acuerdo mal fue a Adán al que le tocaba con el dedo, no me acuerdo, el cuadro este Sí, famoso que está en el Adán, creo Vaticano. que era Adán, Ahora no me el acuerdo, primer francamente. hombre, Sí. creo, pero no No, lo sí, sé. sí que es el primer hombre, pero el cuadro que me estoy refiriendo no me acuerdo si era Adán. Perdonad por la mala memoria del cuadro, pero todos habéis visto ese cuadro que Dios está tocando con el dedito a otra persona y demás. No me acuerdo si era Adán, francamente. Si lo he dicho mal, disculpadme. Pero esa idea es más la idea de un Dios personal y no la idea de un Dios, digamos, no personal o impersonal. Y con esto más o menos ya habría expuesto las ideas que tenía por aquí apuntadas. Sí, pues iniciamos la parte de las refutaciones donde nos podemos interrumpir y ya puede ser una cosa más charla tendida, ¿te parece? Por mí ningún Bueno, problema. sí, empiezo. Has dicho que no debería haber una relación personal con Dios. Bueno, es que Dios, en el panteísmo, existe una infinidad de posibilidades. Entonces, una parte de esas posibilidades es que se puede llegar el yo separado o el avatar, en este caso Guillem Gregory Sala, puede llegar a imaginarse, vamos a decir, un amigo invisible que vendría a ser un mini diosito, ¿no? Donde te hable, ¿no? En forma de canalización, que vendría a ser como una especie de hobby o vendría a ser una especie de juego, porque esa idea te ayuda en tu vida cotidiana. O sea, es que el hecho de que Dios lo sea todo no quiere decir que tú puedas llegar a jugar como si Dios fuese una entidad personal, aunque en el fondo sabes que Dios lo es todo y lo abarca todo, ¿sí? Sí, pero Dios, si me sí, bueno, permites, cuando tú dices que no es un Dios personal, que evidentemente lo abarca todo en tus ideas panteístas, pero lo dicho, tú estabas hablando de milagros, que son intervenciones
directas de alguien, según la idea del milagro. O sea, la idea del milagro es que alguien interviene en favor, de forma, valga la redundancia, milagrosa, digamos de forma sobrenatural, para no caer en redundancia, Vale, a favor hago, de hago una un persona inciso. o de Hago un un inciso. grupo. El milagro yo lo tengo entendido como que la naturaleza de la realidad es, bueno, desde la dualidad, ¿no? Desde las religiones abrahámicas, ¿no? Se ve esto de bueno o malo, infierno, cielo. En el infierno es solo donde existen los milagros, porque en el cielo no hace falta milagros. O sea, si ya estamos nosotros viviendo en el cielo, porque todo vendría a ser el reino de Dios, ¿no? Y estaríamos inmersos en el reino de Dios, ahí no hace falta que existan, no hay tutía de que existan los milagros. Pero nosotros, al creernos que podemos llegar a vivir en el infierno, y de hecho la realidad distópica que se está aconteciendo en el decorado, ¿no? Por así decir, es creado y es elegido por nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta la idea de que hayan psicópatas, y si hay psicópatas, también hay héroes, porque los héroes no podrían existir si no hubiese una intervención de un antagonista, ¿sí? Entonces, eso es el juego que nosotros hemos elegido hacer en este plano. Pero luego hay otros planos, o sea, vendría a ser como una especie, el panteísmo de multiuniverso, hay infinitas dimensiones. Entonces, si hay infinitas dimensiones, eh, no hay restricciones a la hora de... No, no puede existir un juego entre uno que se hace pasar por mini diosito y un ser que está medio acomplejado que necesita un milagro. Eso se puede llegar a dar, ¿por qué? Porque esa opción está disponible. Como también está disponible la opción de bueno, pues me voy a sentir súper acomplejado, súper tristón, porque el mundo es una mierda y me cago en la puta que un día moriré y voy a dejar de existir. ¿Sí? O sea, esas opciones están disponibles dentro del abanico de posibilidades que te ofrece, digámoslo así, la esencia divina. Ya, pero es que no necesariamente la idea de ser ateo implica tener una tristeza por esa futura desaparición. Sabes que es algo que va a suceder, pero no tiene por qué implicar necesariamente una tristeza. Es algo que sabemos que son las leyes de la vida y de la muerte. Es decir, naces, creces, a veces te reproduces, a veces no, y envejeces y mueres. Si no pasa nada raro, suele ser ese el ciclo. A veces se interrumpe antes de lo debido, por los motivos que sean, por, digamos, avatares del destino, pero en sí no hay nada más. Es decir, no tiene por qué ser algo necesariamente triste. No tiene por qué. Hay gente que es cierto que le da mucho miedo a la muerte y pues, es un miedo muy natural. Incluso da igual por muy creyente que seas y mucha fe que tengas, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la muerte, lo cual es algo bastante humano, principalmente porque es un instinto de preservación. Sabemos que si haces el loco y haces tonterías, pues a lo mejor mueres, y morir es algo que consideramos generalmente malo. Y por eso intentas vivir lo máximo que puedas. Por eso mismo también pues tu cuerpo intenta preservarse, ¿no? Intenta decirte, oye, no hagas tonterías, cuidado, vigila. Cosas como el miedo nos sirven como mecanismo de defensa para que no nos pasemos el día haciendo locuras que podrían acabar con nosotros fácilmente por inconscientes, ¿no? Digamos que ese miedo es un mecanismo que te ayuda. También esa idea de Sí, infinitas dimensiones, bueno, de momento por aquí tenemos controladas cuatro, tres espaciales y una temporal. A partir de ahí hay bastantes hipótesis. En física hay hipótesis que te hablan de más dimensiones, de posibles más dimensiones, pero de momento, de forma fáctica, tenemos controladas cuatro. Lo dicho, tres espaciales, una temporal. A partir de ahí entra ya dentro de ciertos campos de la física que entran bastante en la especulación. También hay gente que ha hablado de ello en temas de metafísica, en filosofía, pero no estoy suficientemente puesto en ese campo como para ponerme a hablar de otras dimensiones. Ya tengo suficientes con las cuatro que tenemos en la actualidad controladas.
como para meterme en Ya, muchas pero más. ¿tú cuál dirías que es la prueba irrefutable de que solo existen cuatro dimensiones y no que existan infinidad de dimensiones? No hay Porque una prueba digo, irrefutable, no existe. Yo te digo que de vale, momento tengo controladas tres espaciales y una temporal. ¿Pueden haber más? Sí, hay hipótesis sobre que hay más. Es cierto, hay hipótesis sobre que hay más. ¿Las son comprobables? No, actualmente no son comprobables. Es decir, no las puedo comprobar ni a favor ni en contra, no las puedo falsar de momento. Así hmm, que... lo que sí que nosotros experimentamos es cada vez que vamos a dormir en una realidad onírica, que estamos siendo como mm, parte de una dimensión muchísimo más sutil y muchísimo más, em, vamos a decir, liviana. Esta dimensión suele ser más densa y más proclive a decir, jope, ya ha habido aquí un accidente en la carretera. Jope, que me quedan 8 horas de trabajo aún, que me han hecho trabajar horas extra. Jope, ¿qué tal? ¿Sabes? O sea, Ya, esta realidad normalmente es, y esa yo creo que viene a ser, pero mira, yo cuenta creo, que esa sí, idea que tú dime. tienes de esa realidad onírica, en realidad es nuestro cerebro intentando archivar todas las cosas que tiene por ahí durante la noche para que no ocupen espacio. Es como cuando en un ordenador defragmentas el disco para que ocupe menos espacio y lo ordenas y esas cosas. Viene a ser lo mismo. Y de mientras que está moviendo esos... Voy a utilizar la analogía de un ordenador para que nos sea más fácil esos archivos. En sí lo que está pasando es que como los está moviendo por ahí en tu cerebro y tú estás durmiendo, pues entre comillas ves cosas, ¿no? Porque y son mezclas muy raras, porque a lo mejor está cogiendo, por decir algo, un recuerdo de la infancia mezclado con lo que has comido ese mediodía, mezclado con una peli que vistes hace 2 años. Y pues sale lo que sale. Y como luego encima tú no eres... a veces, cuando te despiertas en según qué fases del sueño, no siempre te acuerdas de lo que has soñado. Y las veces que te acuerdas son recuerdos aparte súper locos, los cuales no tienes nada claros y que rápidamente, digamos, que se esfuman. Porque es eso, es digamos, tu cerebro poniendo en orden los archivos para que ocupen menos, Claro, o para sea, entendernos. realmente las experiencias están hechas de emociones, ¿no? Emociones, unas son más intensas, otras son menos intensas, pero realmente las emociones se pueden constatar que existen. ¿Por qué? Porque se experimentan. Em, Todo aquello que no es falsable, en realidad, cuando estamos hablando de todas estas dimensiones, ¿cómo puedes llegar a sentir que son reales? Experimentándolas. Es por eso que los niños, con las Barbies, con las Bratz, con los Action Mans, con los juguetitos, Playmobil y todo esto, juegan de forma simbólica a, mira, mira, estoy siendo aquí un granjero, o mira, mira, ahora yo estoy siendo un pianista y estoy tocando el piano, aunque realmente no lo estén haciendo, pero como se lo están imaginando, ya están experimentándolo, esa realidad como si así fuese, aunque así no sea la realidad. Pues lo mismo pasa un poquito con este mundo. ¿Por qué? Porque en realidad, como bien dice el Kybalión, todo lo que ocurre es mente. O sea, la gente en realidad, si está pasando días grises o está pasando un mal momento, no está sufriendo realmente por lo que está pasando, sino por la interpretación de lo que está sucediendo, ¿sí? Porque yo sostengo que la realidad, bueno, No, si quieres, a ver, si tú estás sufriendo un mal día, muchas veces lo estás sufriendo pues porque, por ejemplo, a lo mejor tienes un malestar físico, es decir, te encuentras mal, tienes que ir al médico por el motivo que sea y te encuentras mal, pues ahí lo estás pasando mal y no es algo de por ideas que tienes o demás, o a veces estás agobiado por temas de trabajo o por los motivos que sea que te causen agobio, te causen congoja, te causen miedo y demás. Pero normalmente siempre son por causas que tú puedes identificar claramente el
cuál es el causante que hay detrás. Algunas Pero, veces no es tan fácil, ciertamente, de identificar, y ahí a veces necesitas ayuda de un profesional, temas de pero por psicología y ejemplo, demás, el tema pero de la hipocondría, muchas veces te duele esto, te has sí, pero eso es cortado una, un claro, poquito la uñita pero eso es una y dices, condición, claro, pero es que hay gente que entonces, tiene esa condición médica, digamos, esa afección de ser hipocondríaco, igual que hay gente que hay cosas que le dan muchísimo miedo de forma irracional, que incluso a esa misma persona le preguntas, ¿y por qué esto te da tanto miedo? Y dice, no es racional, o sea, yo por mi razón sé que esto no me debería dar tanto miedo, pero me da mucho miedo porque hay cosas que a los seres humanos no siempre nuestra razón se puede imponer sobre nuestro instinto. Y esas veces que no podemos imponernos sobre nuestro instinto, hay cosas que nos dan mucho miedo, por el motivo que sea. Hay gente que tiene un miedo brutal, por ejemplo, a algo como la oscuridad, y todas las noches son oscuras, y dices, bueno, y cuando se va la luz y demás, pues claro, una persona que no tiene miedo a la oscuridad dice, bueno, pues estoy tranquilo, no me muevo mucho porque a lo mejor me doy algún golpe porque no veo una mierda, pero controlo, nada más, ¿no? Y como mucho te enfadas porque tenías planes de hacer cosas y mira, se ha ido la luz, no veo nada, pero más allá de eso no te pasa nada. Pero por ejemplo, una persona que tenga ese miedo a la oscuridad, pues ese momento lo va a pasar muy mal. Y sabe que es un miedo irracional, que sabe que en sí, bueno, pues mira, me voy a dormir, yo qué sé, o me siento en algún sitio y bueno, ya vendrá la luz. Por ejemplo, o gente que tiene miedo, tiene claustrofobia, miedo a los sitios muy pequeños. Yo no lo tengo, por lo menos que yo sepa. No sé, si el sitio fuera muy pequeño a lo mejor tendría un cierto agobio, pero creo que no tengo. Pero, por ejemplo, hay gente que lo pasa muy mal. Pero esos miedos pero, no es por un tema de eso, sí, de que su instinto le dice, oye, esto está mal. Y muchas veces a nosotros también nos lo dice, pero mucha gente, digamos que nuestra razón, nuestro cerebro le dice al instinto, sí, sí, pero yo lo tengo controlado y esto no está mal. sí, ya. Pues pongamos el caso de una chica que tiene miedo a los gatos y nunca le ha arañado un gato, entonces sabe que ese miedo es irracional porque gatos no tienen, aunque sean por la calle, no te tienen por qué arañar si no los molestas o no les tocas los cojones, ¿no? Entonces, los gatos, em, ella teme por, por esa ilustración, vamos a decir, por eso que ve o por eso que interpreta, ¿no? Ella teme por eso que interpreta porque en ese momento es como que le invade un terror que ya o hay algo que de forma, vamos a decir, automática lo pare o se cure de esa paranoia interna que tiene, que vendría a ser una especie de milagro o mini milagro, ¿no? Un milagro no tan supremo, porque yo al menos pienso que los milagros eh, no es que no existan porque no se crean en ellos, sino porque la mayoría de ateos, como descartan la existencia de milagros, simplemente no les suceden con tanta frecuencia, ¿sí? O Ya, sí que pero el, están sucediendo milagros, pero no lo conciben claro, pero como, si un milagro como yo lo eso. puedo explicar de forma racional, pues menuda patraña de milagro. Es decir, yo, si, No, o por sea, ejemplo, el caso que tú has puesto al principio como primer milagro, el tema de la escalada, yo te he dicho, ¿es muy complicado? Sí. ¿Probablemente yo lo intente y me pegue una hostia que no lo cuente? Muy probablemente. Con mi estado de forma físico y no habiendo hecho nunca escalada, intento escalar una montaña sin cuerdas, bueno, y con cuerdas. Probablemente acabe igual de mal en ambos casos. Pero es muy complicado. Pero no hay nada imposible. Yo puedo explicarlo racionalmente diciendo, no, este señor lleva mucho tiempo entrenando, tiene una condición física increíble, lleva muchos años escalando y para él escalar es casi como para mí caminar. Por lo tanto, es complicado, evidentemente tiene que ir con cuidado, sabe que corre un riesgo, pero lo tiene suficientemente calculado como para decir, bueno, soy capaz de hacerlo y hacerlo. Y tener la frialdad de saber que lo puede hacer y no tener, digamos, tener controlado ese miedo
no te digo que no exista, sino tenerlo controlado y hacerlo. Ahí Mm. no ha habido ningún milagro. Todos son cosas que, para entendernos, si nosotros nos ponemos a entrenar, bueno, yo no creo que llegue nunca a ese nivel, pero yo qué sé, a priori no habría nada que te impidiera pues entrenar mucho, practicar mucho, llevar muchos años practicando escalada y poder llegar a hacer esa ascensión. No habría nada que te lo impidiera. Evidentemente te Claro, iba a pero costar, me pero gusta no lo es que dices. imposible. Y Claro, ahí me no has gusta lo que vulnerado dices de nada. que. Hmm, me gusta lo que dices de que no es imposible, efectivamente, en esta vida. Mira, voy a decir sinónimos de la palabra milagro para que se entienda, ¿no? Porque uno enseguida se va a convertir el agua en vino y demás, y creo que vamos a aterrizar este concepto y esta idea. Que sucedan hechos sorprendentes o que sucedan hechos eh, totalmente asombrosos, ¿no? Por ejemplo, un hecho asombroso que a mí, como apolítico ex podemita que votaba a Podemos, eh, un hecho asombroso y súper gratificante es poderme abrazarme con un ex boxero, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo puede ser que alguien que yo en un pasado tenía ganas de matarlo porque es un fachorro de mucho cuidado y él consideraba que yo soy un rojo de mierda y tal, a día de hoy estemos hablando y estemos diciendo, coño, para nosotros la política es un engaño, que les den a todos. Eso también es un hecho sorprendente, quieras que no. O otro hecho sorprendente podría llegar a ser como el decir, hostia, acabo de hacer una canción, te lo digo yo como músico, que no creía que podía llegar a sonar tan guapo la letra de más, y me ha salido todo fetén y me ha salido todo Sí, guay, pero es todo, pero todo más eso allá que de mis estás expectativas. diciendo son cosas que no implican nada realmente milagroso. Que tú llegues a poderte llevar, digamos bien, con una persona que tiene opciones políticas totalmente diferentes a las tuyas y muy opuestas, pues sucede. Yo tengo amigos que tienen ideas políticas muy diferentes a las mías y no tengo ningún problema, porque no implica algo, no es nada milagroso, es simplemente, pues mira, yo qué sé, pues con no tocar temas de política, pues todo solventado, por ejemplo. O, por ejemplo, hacer una canción que te haya quedado muy bien. Bueno, pero tú llevas mucho tiempo haciendo canciones, llevas practicando y oye, alguna te quedará bien, aunque sea por estadística, igual que a mí, que pinto cuando como afición, pues hay veces que me quedan peor las cosas o que me quedan mejor. Pero ahí no implica nada milagroso. La idea del milagro es que tiene que ser algo para que sea un milagro, y es la definición que generalmente la gente tiene de milagro o que puedes buscar en el diccionario, que sea una vulneración de las leyes de la naturaleza, que sea algo que no pueda suceder de forma natural, que tenga que haber una intervención sobrenatural, algo más allá de las leyes de la naturaleza, para que eso Mm, sí sea un milagro. Para entendernos, muy a lo bestia, yo qué sé, que alguien tenga una enfermedad muy complicada, vaya al médico y el médico consiga curarlo, es muy complicado, cierto, pero no es imposible, no es un milagro. Pero, yo que sé, que esa misma persona rece muy muy fuerte y sin ir a ningún médico y sin ir a ningún nada, algo que, yo que sé, pues lo dicho, una amputación de una mano, le vuelva a crecer la mano, pues sí, eso sería milagroso, ¿vale? Por ejemplo, y los estoy mm. poniendo de forma muy extrema para que se vea la diferencia, es decir, tiene que ser algo que se salte las leyes de la naturaleza claramente. O sea, que veas que dices, vale, esto en la naturaleza con carácter, con ideas naturalistas es imposible de explicar. Eso sería un milagro. Eso sería una intervención de algún ser que es capaz de vulnerar las leyes de la naturaleza. Pero hacer cosas muy difíciles pero no imposibles, pues implica que tienes la suficiente práctica o te ha salido suficientemente bien esa vez como para haberlo hecho. Yo qué sé, hay gente que hace Sí, pues de vez en vale. cuando una canción, como tú dices, siguiendo tu ejemplo de las canciones, hay gente que le ha salido una vez una canción muy buena que se ha hecho famosa y jamás ha conseguido volver a hacer una buena canción en su vida. Y eso en la música es algo bastante conocido.
de que hay gente, que hay grupos o cantantes que solo tienen una canción buena en su vida y dices, y el resto, bueno, lo he intentado, pero es que no salen. Le salió una bien, pero... Y eso es algo Es que que, pasa. a ver, la idea esta de que los milagros se saltan las leyes de la naturaleza, yo no... Mi concepto de milagros igual es distinto al tuyo, ¿no? Pero yo considero que los milagros entran dentro de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque como mi visión es panteísta, dentro del panteísmo no está el milagro separado de los atributos inherentes a Dios, ¿sí? O sea, eh, ¿por qué? Si no, es que, claro, entender el mundo desde una visión ateísta implica que existen muchas casualidades, muchas cosas ocurren por accidente y muchas cosas buenas que te ocurren, pues simplemente ha sido buena suerte. Ahí no hay milagro que valga. No. Y cosas, entre comillas, malas que te pasan, pues ha sido mala suerte. Pues Pues es que, en realidad, bueno, en mi propia visión, si me permites, no es precisamente así. Soy una bueno, persona que tiendo bastante al determinismo. No llego al determinismo absoluto, a un determinismo fuerte, pero digamos que sea un determinismo débil. La idea del determinismo está totalmente en contra de la posibilidad de esa idea de la casualidad. El azar, que es cierto que muchas veces utilizamos la expresión del azar, simplemente implica que las interrelaciones que suceden en esa cosa son demasiado complejas como para tenerlas cuantificadas todas y ser capaces de predecir un resultado. Ese ejemplo, como ejemplo típico de azar, por ejemplo, una tirada de un dado, tú no eres capaz de predecir la cara que va a quedar encima, porque hay demasiados factores que intervienen de por medio. Yo que sé, desde la rugosidad del sitio donde lo tires, la fuerza con que lo tires, el movimiento que hagas con tu mano, y algunas las puedes llegar a cuantificar, de saber cuánto afectan, pero otras no. Hay tantas interacciones en esa tirada de dado que el resultado decimos que es azaroso, porque no somos capaces de predecirlo. Si fuéramos capaces de predecir todas las cosas, tener cuantificadas todas las cosas que intervienen en un lanzamiento de dados, siempre podrías obtener el resultado que quisieras de forma indiscutible, porque en sí no es aleatorio, es azaroso por eso, porque no somos capaces de controlar todas las variables y tenerlas todas cuantificadas y saber de que si quiero que salga un 2 tengo que poner la mano así, tirar con tanta fuerza haciendo este movimiento sobre y en esta superficie. Todo eso no lo podemos controlar, pero técnicamente, teniendo suficiente capacidad de cálculo y suficiente capacidad de observación, podrías. Es decir, el resultado que tú tiras cuando vas a soltar el dado no es un resultado azaroso, es el resultado de todas esas condiciones que ha habido. El resultado de las acciones que tú haces en sí vienen determinadas por el medio te determina claramente lo que puedes hacer y puedes llegar a escoger dentro de lo que cabe, dentro de solo ciertas opciones que te permite el medio. Esa es la idea del determinismo, en este caso débil. Hay gente que llega al determinismo fuerte y en realidad te dice que no, que a ti te parece que eliges, pero solo había una elección y jamás iba a haber otra elección. Aunque a ti te parezca que tenías varias opciones a elegir, siempre ibas a elegir el 100% de las veces en esa cosa. Y el 100% de las veces iba a suceder tal cosa. Y no iba a haber más. Es más, la naturaleza en vale. general tiende al determinismo. Sí, me gusta lo que dices del determinismo porque en parte sí que coincido contigo porque yo no tengo un determinismo fuerte, o sea, yo sí que concibo la idea del libre albedrío, también concibo la idea de que hay sucesos que no se pueden controlar, que Cuenta que el libre son, albedrío es, digamos, la antítesis del determinismo. sí, del determinismo, sí, pero a lo que tú me estabas comentando, el determinismo fuerte, lo que te está diciendo de fondo es, del libre albedrío, nada de nada, pero el libre albedrío, ¿dónde reside? Reside en conforme tú te tomas las cosas. Por ejemplo, la ola del mar va a llegar sí o sí a la orilla de la bahía, pero conforme tú te tomes la ola, que si quieres la puedes surfear, que si la quieres la puedes bucear, que si quieres te puede saltar a los morros, pues eso ya es decisión tuya propia. Ah, mira, pues la voy a... mm, me la voy a pasar de esta forma, ¿no? Con la ola.
pero la ola siempre va a llegar al mar. Como que sí que el no determinismo, ¿no? El libre albedrío quedaría relegado a la actitud tuya propia, el conforme tú te tomas las cosas. Y también sería parte del libre albedrío, del no determinismo, el hecho de decir, jope, es que me... Imagínate que te tragas agua salada de la ola, porque también hay rumor. Pues te puedes quejar en plan de decir, me cago en la puta que era todo alta, medía 3 metros, 4 metros y ya me ha jodido el día la ola. ¿No? A ver, estoy siendo muy reduccionista. O puedes decir, ay, mira, este suceso no me ha solido pasar, una ola tan alta y que he llegado a tragar un poquito de agua salada, hostia. Sí, que tengo ahí el sabor mm, como muy que me genera algo de disgusto, pero tampoco es para generar un drama de la rehostia. Vamos. Ya, pero en sí, es lo que Eh, te digo, la naturaleza, sobre todo con los seres inertes, es muy determinista. Con los seres animados, en muchos casos también es muy determinista. Es más, una de las formas de explicar el determinismo, no el determinismo fuerte, sino el determinismo débil, uno de los profesores que tuve hace unos años, que falleció hace poco, nos explicaba, dice, bueno, hay un ejemplo de entender esa idea del determinismo. Pongamos el ejemplo de que tú, Guillem, quieres comprar algo, lo que sea, algo, y tú sabes que lo venden en 2 tiendas de tu ciudad. Es lo que tú sabes, que lo venden en 2 tiendas de esta ciudad y sabes que la tienda A es la más barata. Vale, y vas y lo compras en la tienda A. De acuerdo. Tenías 2 opciones y has elegido una siguiendo el criterio de que era más barato. Porque esas eran las opciones que tú veías. Pero la realidad, a lo mejor, en tu ciudad había 10 tiendas que vendían ese producto. ¿Vale? Y había en 5 de ellas que aún era más barato y en otra que aún era no sé qué, es decir, que había muchas más opciones que tú simplemente no podías tomar, aún existiendo y siendo posibles de tomar, porque nada te impedía haberlas tomado, simplemente porque desconocías que tenías esas opciones. Tú sabías que había 2, no sabías que había otras 10 más, que había 12 en total. Incluso a lo mejor resulta que había aún más opciones porque podías comprarlo en otra ciudad y que te lo enviaran, por ejemplo. Es decir, la cantidad de información y de conocimiento que tenemos sobre el medio implica la cierta capacidad que tenemos de elegir dentro de las cosas que son posibles y que tú conoces que puedes hacer. Porque si hay algo que tú no conoces que puedes hacer, no lo vas a hacer. Porque no sabes que puedes. No está dentro de tu campo de posibilidades simplemente porque lo desconoces. Igual, pues el caso este de una elección tan tonta como ir a comprar algo. Pero ese ejemplo te lo decían, porque por ejemplo a lo mejor el profesor lo hacía con un ejemplo muy curioso y muy divertido, con un vestido de novia, y era un ejemplo, la verdad es que era muy muy loco y muy divertido. Decía, no, porque a lo mejor es que incluso no lo compras en una tienda, porque resulta que la gente que sabe que puedes comprarlo a modistos que hacen uno para una pasarela y entonces le compras el de la pasarela y, o sea, te ponía ejemplos así muy loco que te llegaba a decir, vale, había muchas posibilidades, pero tú solo veías una o dos. Y esa es la idea de que contra más sabes y más conoces del medio, más, entre comillas, libre eres en tus elecciones, porque tienes más conocimientos y puedes actuar en consecuencia de esos conocimientos. Es decir, bueno, quiero hacer tal cosa, estoy en tal situación y dentro de esa situación voy a hacer, dentro de las posibilidades que tengo, tal o cual cosa, que son las posibilidades que veo, que a lo mejor hay otras, pero esas no las conozco, no sé. Y de esa manera, eh, esa es la idea del determinismo débil. En cuanto a la naturaleza pura y dura, cuando son seres inertes, ahí el determinismo roza al determinismo absoluto. Es cierto que la física cuántica no es determinista, aunque tengo mis dudas de que no acabe siendo determinista, porque una vez se ha habido interacción, la partícula queda determinada y a partir de ahí ya entra el determinismo
de las leyes naturales. Pero ahí supongo que algún físico cuántico podría Yo llegar a discutir de entiendo, ese determinismo. yo entiendo la física cuántica como que una cosa no quita la otra, o sea, hay una parte de la existencia que sí que está determinada, como si una película ya estuviese rodada y tú simplemente estás viendo todas las imágenes ya rodadas y van a ser esas y no van a ser otras, pero luego yo concibo un no determinismo de esa misma película de líneas temporales, ¿no? De decir, bueno, pues acorde a qué senda o qué camino yo elija de vida, me van a suceder unas circunstancias, unos acontecimientos o me van a suceder otros. Claro, la cosa que yo creo es básicamente que la física cuántica está súper relacionada con lo que vendría a ser el panteísmo. De hecho, el ateísmo de Dios no existe. Bueno, si Dios no existe, no hay ningún, ninguna inteligencia que esté sustentando toda la vida. O sea, no si Dios no existe, hay una separación entre vida y muerte, y si Dios no existe, mmm, muchos de los sucesos que suceden eh, son debidos a la buena o la mala suerte, ¿sí? Cuando yo, al menos, creo que la buena o la mala suerte no es que exista, o sea, uno siembra, uno cosecha lo que siembra, ¿sí? Entonces, decir que, ay, qué mala suerte, me ha tocado una zanahoria podrida. Bueno, la has regado, la has mimado todos los días. em, Vendría a ser un poquito eso, que quien cosecha el buen labrador, pues le va a salir unas verduras y unas frutas de puta madre, súper comestibles y puede llegar a alimentar incluso a su familia si tiene un huerto ahí súper Ya, autosostenible. pero no siempre depende del agricultor. El medio sigue estando ahí y te puede Mm, venir lluvias, es sequías, posible, plagas, te puede venir un sí. montón de cosas que no controlas del medio, la naturaleza sigue estando ahí y no importa lo que tú hagas, puedes hacer cosas como para intentar evitar en parte con los conocimientos que tenemos ciertas incidencias del medio, pero es muchas veces la naturaleza tiene suficiente fuerza como para desbaratar cualquier construcción Sí, o cualquier a lo hecho que yo me humano, refiero, no a lo que importa yo me cuántas refiero ganas es le que pongamos. teniendo la misma tierra fértil, un labrador mediocre a un labrador experimentado, haciendo dos acciones totalmente distintas, unas acciones mediocres y otras acciones sensatas y basadas en la experiencia, y teniendo las circunstancias apropiadas, al labrador experimentado le saldrá Claro, esas pero ahí verduras estás y esas haciendo lo que te hortalizas. digo, ahí depende de tu conocimiento, de lo que sepas, Mm, de lo que has estudiado, de lo que conoces, de tu experiencia, es decir, de tu conocimiento en comparación a alguien que no tiene ese conocimiento. Evidentemente, el que tiene ese conocimiento tiene más opciones de cómo hacer las cosas para elegir una mejor opción que el que no. Por lo tanto, es normal que obtenga mejores resultados, suponiendo que las circunstancias del medio natural influyan a los dos por igual, para que obtenga mejor resultado. Evidentemente, si igualmente por mucho conocimiento que tengas te cae una helada negra y te jode toda la cosecha, pues mira, ahí da igual el conocimiento que tengas, se te fastidia y has perdido toda la cosecha. Cosas de vivir del campo, sí. que a veces que te puede ir muy bien y otras veces que, bueno, pues la naturaleza te puede jugar malas pasadas en ese aspecto. Aunque siempre puedes llegar con el conocimiento a intentar impedir incluso cosas tan fastidiadas para la agricultura como las heladas negras. Porque si tienes el suficiente conocimiento,
Si Sí, o al prevés menos que minimizar no, prevés que el va a haber, impacto y si tener prevés que va a un haber una control de helada, daños. si prevés que va a haber una helada negra, con regar justo antes de caer la noche, pues hará que se genere hielo normal y no una helada negra que revienta las plantas por dentro, y evitas una helada negra en tu cosecha. Y eso es simplemente tener conocimientos y haber mirado bien el parte meteorológico y saber que hay muchas posibilidades de que bajen las temperaturas con una sequedad muy baja y que se produzca un fenómeno que se llama la helada negra, que si alguna vez lo veis en un campo es bastante espectacular porque casi todas las plantas se vuelven de color negro o negruzco porque explotan por dentro toda su savia, se congela, se convierte en color negro y todas las plantas se quedan chuchurridas de golpe. Es una Sí. cosa muy bestia, pero se puede prevenir sabiéndolo. Puedes prevenirlo si tienes ese conocimiento, puedes prevenirlo de muchas formas, de todo tipo de cosas. Es decir, al fin y al cabo, el tema del conocimiento te permite tener más opciones, pero en sí es conocimiento, es gnosis, es estudio, no es Mm. algo que tenga que ver con inspiración divina, milagros o conocimientos sobrenaturales. Es decir, estamos hablando de que el conocimiento, muchas veces conocimiento de forma experiencial o conocimiento de forma académica, sea del tipo que sea que lo hayas adquirido, pero estamos hablando de un conocimiento que has adquirido de alguna forma. No te ha llegado porque sí, te ha llegado de que, pues yo que sé, he estudiado agronomía. Bueno, pues he estudiado agronomía, sé cómo se supone que tengo que plantar las cosas. O mi abuelo era agricultor, lo he visto desde pequeñito cómo plantaba las cosas, he visto a mi papá desde pequeñito cómo plantaba las cosas y he ido aprendiendo por observación. También sirve. Pues sé Mm. que tengo que plantar, yo que sé, los tomates en no sé qué mes. Yo si lo intento probablemente no salga ni un tomate porque no he plantado prácticamente nada en mi vida. Más allá de plantar maíz en el jardín de mis abuelos y patatas y esperar que salieran las cosas. Bueno, a veces salían, otras pues no, pero bueno, daba Mm. igual, era un niño pequeño y era divertido ir haciendo agujeros y poniendo cosas dentro a ver si salían cosas. Pero en sí Bueno, era un conocimiento. Incluso en mi caso, pues el poco conocimiento que tenía de pequeño de agricultura, sabía de, bueno, cojo un trozo de patata que esté grillado, lo meto dentro de un agujero con la tierra, lo tapo y le echo agua. Y con un poco de suerte, en algún momento saldrán patatas. O hago lo mismo con granos de maíz y en algún momento pues saldrá una mazorca de maíz y haré palomitas. Bueno, era mi limitado conocimiento, pero me estaba basado en conocimiento. ¿Por qué? Pues bueno, porque me dijeron, tienes que plantar esto si haces un agujero, no sé qué. Vale, pues yo aprendí eso. Pero es un conocimiento que adquieres de otra persona que te ha pasado ese conocimiento. Y si me dices, bueno, y si remontamos ese conocimiento al principio de todo, es decir, el primer hombre que se le ocurrió la idea de plantar, posiblemente observara que la naturaleza, que cuando caían frutos y se enterraban, pues al cabo de un tiempo salía una planta. Y dijo, ah, pues oye, si eso pasa de forma natural, oye, pues yo lo puedo hacer para asegurarme de que salgan plantas, ¿no? Porque veo que cae esa fruta y se entierra y al cabo de un tiempo sale una plantita. Entonces, ah, bueno, pues oye, a lo mejor esa mecánica la puedo forzar yo. Puedo coger frutas o frutos o lo que sea, hago un agujero, lo planto, hostia, que salen cosas, ¿no? Me refiero, es algo que sí, 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 sí. posiblemente Quiero hayas decir observado. que no, la explicación que tú le das no es una inspiración divina, pero sí que es un instinto de supervivencia, lo cual es Es parecido, ¿no? observación. Porque la naturaleza, sí, bueno, la naturaleza, desde el punto de, desde la cosmovisión ateísta, te provee ese digamos, don, te provee ese tributo de el instinto. Por ejemplo, los perros huelen muy bien. Eh, por ejemplo, ¿por qué los policías en los conciertos o los festivales ponen perros ahí para olfatear a la gente que va pasando los controles? Pues porque son los primeros que dicen, uy, este lleva ahí condumios, ya sabes a lo que me refiero, uy, este también, y empiezan a ladrar y ya enseguida los detectan. Pues cada uno de nosotros tiene como una especie de dones y de talentos. Esos dones y talentos son innatos, o sea, son innatos y te son dados, ¿no?
Entonces, yo al menos todos estos atributos, talentos, dones, em, yo se lo asocio a, vamos a decir, una especie de divinidad. Divinidad que no tiene por qué ser personal o física, pero que sí es inteligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño de las sociedades, el diseño de la naturaleza es inteligente. Es tan inteligente que los pájaros no tienen que pensar en gastarse pasta para beber o para comer. Ya, pero bueno, o sea, Simplemente ya su por instinto dice, curiosidad, ¡ay! ¿te estás refiriendo a que la naturaleza tiene un diseñador y es un diseñador que tiene una cierta inteligencia? ¿Es lo que estás comentando ahora? No estoy diciendo creacionista, no estoy diciendo que los haya creado. Simplemente ya existían, o sea, ya existían en otro plano, por ende se han materializado, ¿sí? O sea, siempre los pájaros, por ejemplo, un pájaro que estamos viendo, nosotros tenemos la idea de que existe un pájaro, pero cuando tú estás viendo un pájaro, en realidad es como si estuvieses viendo una fotografía o un cortometraje de un pájaro, porque tú lo estás viendo a dos dimensiones, ¿sí? Ahora mismo que No, yo en te estoy viendo, realidad tú me a estás mí me viendo, estás es como viendo si yo bidimensional porque estuviese... la imagen que estás viendo a través del ordenador es bidimensional. Pero por ejemplo, yo cuando miro a mi habitación, que no estoy mirando a través de la pantalla, que la miro aquí, tengo una imagen tridimensional, tengo visión estereoscópica. No lo estoy viendo como una película bidimensional. Incluso las cosas que veo en el horizonte las veo de forma estereoscópica. Por eso también soy capaz Mm. de juzgar la profundidad y la distancia. No tiene nada que ver con eso. Además, esa idea de que todo existe, digamos, en el mundo, en un mundo de las ideas y es bajado aquí a la tierra, es una idea que los griegos llegaron a plantear, también los cristianos gnósticos, esa idea de que existe un Sí, mundo de es las una idea muy ideas gnóstica, sí. que luego bajas todo lo que existe en la realidad, viene bajado de ese mundo de las ideas, que es como ese mundo perfecto y se Sí, bajan lo que crees aquí. crear, Sí, pero sí. en realidad, pues no. Sabemos que, por ejemplo, el tema de cómo han llegado las aves a volar, por ejemplo, pues es un largo proceso evolutivo que ha durado pues un montón de millones de años hasta llegar pues a las aves que tenemos en la actualidad o nosotros mismos, da igual. Cualquier ser vivo que conocemos actualmente es resultado de un larguísimo proceso de evolución a lo largo del cual pues se han extinguido un montón de especies y han dado lugar a otras hasta pues llegar a la fauna y flora que tenemos en la actualidad, es decir, la biota que tenemos en la actualidad en todo nuestro mundo es resultado de pues eso, de siglos, milenios, millones de años de evolución lenta, en muchos casos, algunas veces un poco más rápida, pero ha dado lugar a la vida como la conocemos en la actualidad. No es una idea de que las aves se materializaron desde un mundo onírico de ideas y se han materializado en nuestra realidad tridimensional. No. Esa idea o esas inspiraciones que has de como bajado de ese mundo onírico, de ese mundo de las ideas de Platón y lo has descargado para entendernos y has adquirido ese conocimiento por esa... No, los conocimientos los adquieres pues de muchas formas, ya sea por imitación, ya sea por observación, ya sea por estudio, lectura, de muchas formas, pero ninguna de ellas implica que venga una idea de ese mundo onírico ideal, ese mundo de las Sí, a ver, ideas. pero me gusta lo que estás diciendo porque en realidad aquello que le ponemos atención es aquello en lo que nos enfocamos, es aquello que va sucediendo. Pasa, por ejemplo, en el tema de las embarazadas, ¿no? Las embarazadas empiezan a haber muchas mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque están enfocadas en eso. No es que antes hubiesen menos chicas que estuviesen embarazadas, pero como está leyendo cosas de, ay, el bebé, ¿cómo lo Ya, alimentaré en el primer año de vida? pero eso es simplemente porque estás prestando atención a algo.
porque por Claro, algo te le estás prestando interesan. atención. ¿Vale? Hay muchos fenómenos que suceden todos de forma simultánea, es decir, en la naturaleza suceden muchas cosas de forma simultánea, pero a todos los seres vivos nos pasa que nos enfocamos en unos determinados porque por el motivo que sea son de nuestro interés. Y aquí no estoy hablando ni siquiera de humanos, estoy hablando de seres vivos. Porque, yo que sé, por algo son los que te interesan. Por el motivo que sea, siguiendo el caso de los humanos, pues, por ejemplo, yo que sé, pues si tienes unas aficiones determinadas, hay cosas que, digamos, que te llaman más la atención y te fijas más. ¿Por qué? Bueno, porque son tus aficiones, es lo que estás leyendo, o porque es lo que te llama la atención por el motivo que sea. Y otras muchas cosas que muchas veces las ignoras, están de fondo, es el fondo, digamos, del escenario al cual tú no prestas atención porque no es algo que te llame la atención, que te interese. Tú lo ves y para entendernos haces como un escaneo rápido y dices, bueno, no hay nada que me interese, pues sigues, ¿no? Digamos, es un escenario de fondo, no es lo que está en el primer plano de tu atención. Y eso nos pasa a todos. Claro, pero acorde a la idea esta que estás diciendo, nosotros sí somos creadores de realidades porque aquellos en lo que le ponemos atención y nos enfocamos es aquello que vamos a co-crear y vamos a expandir en nuestro día a día, ¿sí? O sea, si yo ahora mismo estoy enfocado en, wow, pues voy a ser súper bueno en, yo qué sé, me lo invento, en cocinar tortillas de patatas, ¿sí? Pues empiezo a cocinar tortillas de patatas, tanto sea de cebolla como con sin, y al final voy a ser un fenómeno. Y cualquiera Pero que las eso, pruebe va a decir, pero eso wow. es simplemente práctica. Estás practicando, estás practicando, practicando y practicando. Tienes unos conocimientos previos de que sabes que existe la tortilla de patatas, porque a lo mejor la has comido. Te has mirado cómo has leído, por ejemplo, en un libro de recetas cómo se hace la tortilla de patatas para iniciar. ¿No? Porque dices, bueno, pues ¿cómo se hace? A ver, pues tengo que coger huevos, patatas, pero las patatas, no sé qué, vale. Sigues unas primeras instrucciones muy básicas, haces tu primera tortilla, te sale regulera, pero dices, no, pero yo quiero comer una tortilla maravillosa. Y claro, a base de práctica pura y dura, ¿no? En plan de, cuando lleves hechas 500 tortillas, pues te quedarán unas tortillas fantásticas, ¿no? Porque lo tendrás todo controlado y sabes cuánto tiempo la tienes que poner al fuego, cuando está suficientemente doradita, pero le tienes que dar la vuelta, pero y resulta que, vale, pero eso es práctica. Eso es práctica e incluso estudio, porque a lo mejor dices, bueno, y aparte de practicar mucho, voy a leer a ver cómo lo hacen otros cocineros, ¿no? Ah, mira, pues este lo hace de tal forma, de tal otra, no sé qué. Pero eso es conocimiento. Eso no es algo que has descargado del mundo de las ideas. Es conocimiento puro y duro, es práctica. Como casi cualquier otra cosa, tú puedes ponerte a practicar. Y a base de la práctica, como se dice, la práctica hace al maestro. En plan de, bueno, Sí, si llevas suficiente tiempo practicando algo, al final te saldrá bien. Simplemente porque, bueno, pues a base de repeticiones y repeticiones y repeticiones, mecanizas los movimientos, mecanizas las acciones, tienes claro qué cosas tienes que hacer, qué cosas no tienes que hacer, porque lo has probado muchas veces, y eso es práctica. En sí, lo dicho, no mm. hay una intervención divina de que el dios de las tortillas de patatas te ha tocado con el dedo y te ha dado el El conocimiento dios de las de cómo tortillas hacer de una tortilla patata. de patatas. En la antigüedad había dioses para cualquier cosa. La versión Sí, a panteísta ver, según, había según dioses los para todo, ¿eh? griegos y los romanos, que si Zeus, que si Poseidón, que si este, pues a lo mejor tenían uno No, ahí no, escondido había dioses oculto, que para era casi cualquier el cosa que dios se de te las tortillas de patatas. había dioses para casi cualquier cosa que se te ocurriera. Y si no lo había y tú Me pensabas que gusta. había uno y tenías la inspiración de que una deidad te había inspirado para eso, lo añadías al panteón. No había problema, tú lo añadías. Es más, el panteón era una idea, digamos, abierta. No era una idea cerrada de que solo había estos dioses. Era una idea abierta. Podían entrar y salir dioses del panteón. Cuando se dejaban de adorar, los dioses morían y desaparecían del panteón. Y cuando la gente empezaba a adorar a una nueva deidad, por el motivo que sea,
pues aparecía una nueva deidad. Incluso había Mm. personas que eran divinizadas, sufrían procesos que se llamaba la apoteosis y pasaban a ser dioses. Y se les pasaba a adorar y pasaban a estar en el panteón de dioses. Sí, por ejemplo, en la época Sí, romana sí, o hubo sea, la apoteosis de Antino, que era posiblemente el dios de la homosexualidad en Roma, que tuvo un proceso de apoteosis. Era, digamos, el amigo muy amigo del emperador, murió de joven y el emperador lo divinizó, se empezó a adorar y durante 500 años se le rindió culto a Antino y era una deidad. sí, y de ahí viene la expresión de te voy a hacer un griego, ¿no? No, eran romanos, así que nada de nada, no iba por ahí. Nada de nada. Eso Va, iba, no va por eso, la ahí. expresión de lo de griego, eso viene de otra historia, no es esa, no es esa, Vale, vale. ¿vale? Hostia, pues Pero súper existía esa curiosa idea, esa anécdota que acabas de el contar. proceso de apoteosis. Es más, hay quien considera que, por ejemplo, el cristianismo se basa en un proceso de apoteosis, de la idea de que una persona que sí que pudo existir, a su muerte, pues sus seguidores hicieron un proceso de apoteosis y lo pasaron a considerar una deidad. Y, por ejemplo, se sabe que eso en la antigüedad sucedía bastante a menudo, que había gente que pensaba que tal persona era tan buena o había hecho cosas tan excepcionales por el motivo que fuera, que pues debía ser una deidad. Y ala, pues otra deidad más para la colección. Y eso pasaba en la Mm. antigüedad. En la actualidad nos puede parecer algo pueril, pero bueno, también pasa en la actualidad. No, a ver, quiero No, decir, no, en la actualidad si también encima pasa. eso. No es broma. Hay gente que le rinde culto a Maradona en Argentina. Y no lo digo de broma. Existe. No, oh, no, guau, a Maradona ni me lo toques, ¿no? Es como, uff. Bueno, pero que Y, también, por y ejemplo, después bien que le daba bueno, pero eso no a otras importa. cositas. Porque los defectos que tuviera en vida no importan cuando has sufrido el proceso de apoteosis y ya eres una deidad. Sí, 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 O, por sí, sí. ejemplo, en parte también ha sufrido un proceso de apoteosis en la actualidad. Bueno, en la actualidad ya no tanto, pero durante un tiempo, incluso en la actualidad se mantiene. Por ejemplo, figuras como Elvis Presley, esa idea de que en realidad Elvis no murió, que sigue vivo por ahí, y hay gente que se casa en rituales vestidos rollo Elvis en Las Vegas y las cosas. Y hay gente que hace esos rituales. Eso también es una idea de religiosidad Sí, y de yo. creencias que existen en el mundo actual. Es como la canción esa de Andrés Calamaro que dice algo así como Elvis está vivo. Bueno, ahora no me acuerdo cómo me lo dijo un amigo cuando el sol me Sí, iba. sí, pues Bueno, es esa idea. la has escuchado, ¿no? ¿La has escuchado? Posiblemente, pero tengo una ¿No te mala suena? memoria para la música impresionante, así que Pero probablemente como no bueno, sea creo algo que el que título se me... llama algo así como Elvis está vivo. como Pero posiblemente sí, fuera algo que no me interesara, lo conozco que te esa digo, idea. no le pongo atención. Pero sí, Hubiese, o sea, molaría que así fuese. Bueno, Alberto, yo por mi parte, mm, yo iría cerrando un poquito así. vale. Yo decirte que me lo he pasado súper bien, ¿sabes? Comentando lo que viene a ser la cosmovisión panteísta respecto a la atea, respecto a la de las religiones abrámicas tradicionales. Y sacando también estos temas del determinismo, de lo más off topic y todo eso, creo que la charla está distendida, no programada del final, eh, al menos a mí es algo que me ha molado, ¿sabes? Bueno, por mi parte, pues sí, ha estado bastante bien. La verdad es que he estado a gusto, he estado comentando las cosas, creo que ha habido respeto por ambas partes, lo cual siempre está muy bien. Se ha Mm, mantenido mucho las formas, cada cual pues ha expuesto sus ideas lo mejor que ha podido y de la forma más o menos clara. Cualquier cosa que también los que lo veáis tanto ahora en directo como lo veáis en diferido, si tenéis alguna duda de cualquiera de nuestras posiciones, pues ponerla en los mm. comentarios y dentro de las posibilidades pues se os contestará. También luego depende de que YouTube te avise que han comentado y cosas de estas, pero bueno, dejando Sí, al sí, sí. margen factores del señor YouTube, se intentarán contestar a cualquier duda que tengáis
sobre nuestras sendas posiciones. Y por lo demás, pues lo dicho, espero que eso os haya hecho ameno tanto como a mí realizar este debate, a los que lo estáis viendo, lo dicho, sea en directo o sea en diferido. Y poquita cosa más, lo dicho.